pido nunca y que seguramente continuará en el futuro. Voy a cederle enseguida la palabra al presidente Macri para que haga una breve introducción y después de eso entablaremos un diálogo que estará centrado sobre todo en la coyuntura y el contexto internacional. Ya saben ustedes que los expresidentes, cuando, en fin, están en la primera etapa de su expresidencia, tienden a dejarle un espacio a otros protagonistas y a limitar un poco su participación en el debate interno, y el presidente Macri no es una excepción. Hasta ahora ha limitado muchísimo su participación en el debate argentino, de manera que seguramente tendremos en el futuro ocasión de tener una conversación ya mucho más centrada en la Argentina, pero la de hoy estará centrada en la coyuntura internacional, lo que no significa que no abordaremos de tanto en tanto seguramente los temas argentinos. Así que bienvenido, presidente Macri. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Álvaro. Gracias por esta oportunidad de reflexionar juntos. La verdad que estamos viviendo épocas muy distintas a lo que hemos vivido en el pasado. Yo querría, como comentario inicial, decir qué mundo teníamos antes del COVID. Ya teníamos un mundo inestable políticamente, especialmente en nuestras democracias, cargados de una enorme frustración social, insatisfacción creciente, un reclamo por otro tipo de relación entre el poder y la ciudadanía. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que yo llamo la revolución de las expectativas. ¿A qué llamo revolución de las expectativas? Es que a la revolución tecnológica llevada a las comunicaciones ha generado que un ciudadano hoy en 30 días reciba más información de la que recibía ese mismo ciudadano en toda su vida 30 años atrás. O sea, toda una vida de información hoy se consigue en tan solo 30 días. Eso genera ciudadanos millonarios en información, billonarios en expectativas. Expectativas, Álvaro, que son muy difíciles de conformar. Y en ese escenario, nuestra región recibe la llegada del COVID con problemas estructurales que devienen de años, de décadas de bajo crecimiento, con sistemas sanitarios frágiles, con economías, como bien vos sabés, con mucha informalidad, con situaciones fiscales de no tanta solidez. Y eso impide que haya paquetes fiscales de ayuda para recorrer este proceso del COVID semejantes a los países más desarrollados. Pero esta es la primera pandemia que convive con esta revolución tecnológica llevada a las comunicaciones. Es la primera pandemia que convive con el WhatsApp, con el Twitter, con el Instagram, con lo cual nos lleva a que hoy nunca estuvimos tan informados y tal vez nunca estuvimos tan confundidos, porque esta cantidad de información, con estas redes que son un escenario muy permeable para las posiciones extremas, ¿no? Para la radicalización de los debates, ha llevado al mundo hacia un lugar donde creo yo que también coincidimos que no nos gustó y no nos gustará nunca, que es el miedo, al miedo y al pánico. Y el miedo y el pánico te llevan a tomar urgencias, decisiones apresuradas, extremas, que generalmente terminan demostrándose como decisiones estúpidas y muy destructivas. Y esto es lo que estamos viendo en el mundo. Y ahí quiero citarte que hace poco leí un libro y lo volví a releer la semana pasada, que seguramente lo leíste, que es el de Hans Rosling, el sueco, médico, Factfulness, y él habla de todo esto, coincidiendo con lo que estamos hablando, de que no hay que dejarse llevar por el miedo, por la intuición, para tomar decisiones en momentos como estos, sino por los datos. Y el mundo sin información científica, por una carencia de liderazgo global, se lanzó a tomar medidas que después tuvo que empezar a corregir sobre la marcha. Y creo que esta ausencia de coordinación y de liderazgo global que estamos viviendo también afectó en mucho este tema. Pero eso no significa que de esto nos salgamos
que salgamos de esto con menor globalización, yo creo que tenemos que salir de esto con mayor coordinación. Entonces creo que esto que hemos vivido es algo que nos lleva a la reflexión, y la primera reflexión, por supuesto, es que en algunos países hemos tenido gobiernos que creen que la pandemia es una buena oportunidad para avanzar en estos autoritarismos soft, livianos, que si no se los toma seriamente, pueden devenir en una dictadura como la de Venezuela. Entonces hay que estar muy claros y muy firmes que no hay que confundir la pandemia como una herramienta para afectar nuestras libertades, empezando por la libertad de expresión, por la independencia de los poderes, el funcionamiento de la justicia o la propiedad privada, ¿no? Creo que hay que dejar muy claro eso y por suerte veo que las democracias sanas van a salir fortalecidas de este proceso y las que van a ser afectadas son las que tenían debilidades anteriores, pero las fuertes van a salir fortalecidas frente al populismo. Entonces creo que un poco el panorama de lo que está pasando es eso, va a tener consecuencias que seguramente hablaremos en tus preguntas en la vida posterior a la pandemia al mundo, pero esto es en principio lo que hemos venido viendo que ha sucedido en estos meses. Muy bien, bueno, hay muchísimos temas que, en fin, surgen de esta breve introducción y que me gustaría mucho retomar, presidente Macri. El primero es este, hablaste de la ausencia de liderazgo. En cierta forma, ese vacío de liderazgo hizo que muchos gobiernos, sin coordinación entre sí, tomaran decisiones precipitadas, empujados evidentemente por la psicosis, la conmoción, lo que llamaste el miedo, y eso es muy evidente, eso ha sido muy notorio. Me recordaba esto lo que me dijo hace muy pocos días el presidente Aznar, con quien tuve una larga conversación, con respecto al rol de los Estados Unidos. Él decía, se siente una cierta ausencia de liderazgo de Estados Unidos con respecto... Bueno, muy bien. Mauricio Macri. Medio aburrido, ¿no? Bueno, a ver si medio aburrido y si para qué lo pusieron. No, bueno, se dijo que leyó un libro. Ah, ¿cómo? Dijo que leyó un libro. Leyó un libro. No, bueno, no sean chicaneros. No, bueno, pará, yo te digo que lo que él dijo. Pará, ¿No primero, puede leer? una definición, sí. Bueno. Una definición, falta de liderazgo global, dijo Macri. Y capaz que diga razón. Ahora es un liderazgo que él ni siquiera ejerció en el país ni en su frente interno, que hoy tiene cuestionado. Macri está cuestionado en su frente interno, ¿sí o no? Sí. No es un dato mío. Recién hace un rato lo hablamos con Lipovetsky. Dijo, no lo criticó a Macri, pero dijo, ¿estamos? ¿Sí? Y dice que no hay liderazgo global. Bueno, puede ser. O sea, habla más como analista de la política que como parte de la misma, por lo menos en este tramo. Te escucho, Nati, te escucho, dale. Un discurso totalmente anti-cuarentena, habló del miedo que se instaló en algunos países, de qué reacciones se tomaron. Dijo, autoritarismo soft y vinculó específicamente a esto a Venezuela. No podría faltar si no mencionaba a la dictadura de Venezuela en un discurso o en una presentación del presidente Mauricio Macri. Ahora está hablando también de Estados Unidos, con quien suele congeniar. Recordemos que Donald Trump en algún momento lo ha llamado amigo. No, además, sí, eran amigos cuando ambos ni siquiera eran apreciados, o muy conocidos. Sí, Donald Trump fue amigo del padre, sí, de Franco Macri. Sí. Bueno, esto es recontra conocido. Bueno, da la sensación de que Macri habla de una realidad ajena a la inmensa mayoría de los argentinos. Por lo menos en este tramo que vimos, ¿sí? Habla de una realidad, insisto, ajena. O es un recontra estadista y nosotros no nos dimos cuenta, capaz, no sé, un pelotudo bárbaro. Sí, que hay que salir con mayor coordinación. Sí. O está hablando de una realidad él por lo menos tiene la definición de lo que puede llegar a ser la salida de esta pandemia a nivel global. Dice, hay que tener mayor coordinación. Bueno, a ver, te escucho, Borelli, quiero decir una cosa más de Macri. Sí, dos cositas. La primera es que arrancó, como cuando hacía su campaña, en su momento hablaba de la revolución de la alegría, acá habló de la revolución de las expectativas. Esos conceptos, como se le dice, esos conceptos amplios, ¿sí? Un poco vacíos para que todos puedan meter ahí lo que quieran, digamos. Es un concepto muy de la filosofía política en su momento que tiene que ver con esto, poder meter todo ahí. Y por otro lado, cometió un furcio de esos muy habituales, que él estaba hablando de la pandemia y dijo, bueno, esta pandemia y la cuarentena amenaza las libertades, las democracias sanas van a salir fortalecidas frente a, iba a decir la pandemia, dijo, frente al populismo. O sea, otra vez es esa relación entre pandemia y populismo que creo que en su momento no fue bien entendida y que me parece que
seguramente mezcla un poco los tantos de la situación que estamos atravesando. Bueno, muy bien, Macri, sigue hablando, ¿no? Con Aló. Sigue hablando y habló mucho de la vinculación de la pandemia y con la vulneración de los derechos y las libertades. Habló de la libertad de expresión, de la propiedad privada, un poco el discurso que viene... ¿Sabes que puede gustar más o menos lo que diga Macri? Yo la verdad es una cosa que cuando habla del populismo a mí me parece alguna cosa razonable, Macri. Ahora, lo que tendría que hacer directamente, señor presidente Alberto Fernández, mi plan es este. Este es mi plan. Este es mi plan. Hay que hacer esto. Yo soy el líder de la oposición, este es mi plan. ¿A usted no le gusta? Después lo critico porque no leyó mi plan. Pero si no tiene ningún plan, ¿sí? Que hable como analista político, no como dirigente. Bien, gracias Marcelo Poreta por haber estado.